Y ahora, en Ya es tarde, es momento de hablar con los protagonistas. Y está en comunicación con Ya es tarde el filósofo y asesor presidencial Ricardo Foster. Ricardo, ¿cómo estás? Marcos y Sofía te saludan. Muy bien, buenas tardes para ustedes. Ante todo, gracias por atendernos un domingo, y encima un domingo especial, ¿no? Donde se está jugando el partido de River Boca, un partido que... Lo estoy viendo en silencio, ¿Sabés que queríamos empezar preguntándote por eso? ¿Qué relación tenés con el fútbol? Intensas. Soy hincha de River, así que hoy estoy en un día feliz, aunque le hayan expulsado a Boca a los 14 minutos, va a permitir que algunos digan, bueno, sí, no hubo partido, pero tengo una relación intensa desde siempre me gustó el fútbol. Quizás ahora soy un poquito más escéptico respecto a lo que significa en todo sentido el fútbol, la captura brutal por el negocio, pero más allá de eso, bueno, cuando la infancia está marcada por el fútbol te acompaña toda la vida, ¿no? Entonces, con más razón te agradecemos esta entrevista. Era por favor, jornada... casi gol de River recién. Esto es muy tranquilo. Si fuese otro resultado estaría un poco más intranquilo. ¿Sabés? Claro, ya dentro de todo, con un jugador más, podríamos decir... Sí, aparte el partido está muy dominado. Claro. Vos sabés que en el último River Boca lo entrevistamos a Víctor Hugo Morales y relató un gol justo en el momento también. Siempre molestamos en el momento menos oportuno. Víctor Hugo no estaba relatando todavía, pues estaba recuperando del coronavirus y tuvo la gentileza de atendernos. Pero bueno, Ricardo, no perdemos más tiempo. Si te parece, hablemos de algunos temas que nos parecen a nosotros interesantes para hablar hoy. Y queríamos empezar por la foto del jueves, ¿no? La foto entre Alberto y Cristina en este acto en el Museo del Bicentenario para presentar este proyecto de ley del fomento agroindustrial que, bueno, vendría a cerrar un poco todo lo que fue las disputas, ¿no? Dentro del Frente de Todos después del resultado de las PASO y a ya iniciar, ¿no? Una nueva etapa de cara a las elecciones de noviembre. Queríamos preguntarte cómo ves la relación entre el presidente y la vicepresidenta y cómo está la alianza de la coalición. Mira, es la relación entre dos personas que se conocen y mucho, que tienen la conciencia muy clara respecto a la responsabilidad que cada uno de ellos tiene en términos institucionales y en términos históricos. La semana siguiente a la derrota de las PASO, obviamente surgieron discusiones, fue una semana intensa, compleja, de ida y vuelta, que concluyó con un acuerdo que selló la unidad y que implicó también la reformulación del Gabinete Nacional. La foto del jueves pasado me parece que se corresponde con lo que significa la necesidad imperiosa de que el Frente de Todos no solamente se dirija mucho mejor articulado a la elección de noviembre, sino que también defina con claridad los pasos para los próximos 2 años. En ese sentido, obviamente la presencia de Alberto y de Cristina es una presencia muy buena, porque ahí se estaban discutiendo y planteando como proyecto de ley una cuestión clave de la economía argentina. Entonces lo leo como una buena señal, sabiendo que el frente está estructurado desde una cierta diversidad y que hay posiciones en común, y también ha habido y seguirá habiendo discusiones, acuerdos y diferencias, pero con una conciencia de todos los actores de que hoy es absolutamente imprescindible sostener a rajatabla la unidad. Ahora, hubo otra foto, ¿no?, de ese mismo encuentro, foto que eligió Clarín, entre otros medios opositores a este gobierno para cubrir la noticia, ¿no?, y que usaron en su tapa, donde se veía a Cristina con cara de enojada, Alberto mirando para abajo. Digo, no descubrimos nada nuevo, pero es una foto que simboliza, ¿no?, cómo construyen sentido estos medios constantemente. Absolutamente, digamos... Pase lo que pase, ya está construida la estrategia de los grupos mediáticos, una estrategia que busca horadar, debilitar, descalificar, lo que vos quieras, y es una foto que aparte, como toda foto, si vos no ves la película, te dice solamente una parte de la historia que está transcurriendo.
Insisto, a ver, alguien de la envergadura de Cristina, 2 veces presidenta de la Nación, actual vicepresidenta, que tuvo la capacidad de sostener y profundizar un gobierno durante 8 años en condiciones muy difíciles que incluyeron, entre otras cosas, nada más ni nada menos que la muerte de su compañero de toda la vida y el gran articulador de la experiencia histórica que salió en el 2003. Una persona de esa envergadura, con la relación profunda que tiene con el pueblo argentino, tiene también una plena conciencia de su lugar en el presente, en la historia, su responsabilidad. Y la verdad que ir por pequeñeces me parece que no tiene mucho sentido. Ahora bien, está claro que nos toca gobernar en condiciones muy difíciles, que la herencia macrista, que fue terrible, absolutamente desoladora en todo sentido, se encontró y nos encontró nada más ni nada menos que con una pandemia que muchos ahora tienden o a subestimar o a invisibilizar, como si la pandemia hubiera sido algo que ya está, que ya pasó, y no ha sido precisamente eso, sino que la pandemia deja consecuencias muy profundas en las sociedades contemporáneas, consecuencias en la vida individual, en la vida colectiva, en la estructura psíquica, en la percepción que las personas tienen de la época que les toca vivir, en la perplejidad, el desasosiego, el miedo, en muchos casos la depresión. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Y yo insisto mucho respecto al impacto de la pandemia en la política, sobre todo en una política que se sostiene en una mirada de lo popular democrático, que requiere cuerpos, participación, territorio, y durante casi 2 años hubo que hacer una política virtual. Eso desnutre, genera distancias en una sociedad donde de por sí la lógica del capitalismo contemporáneo tiende a lo puramente individual, tiende a la fragmentación. La pandemia nos encriptó, hizo que permaneciésemos en nuestras casas, generó una falsa cercanía a través del mundo digital. Entonces todo eso hay que ponerlo a la hora de analizar el tiempo que estamos viviendo, y aquello que plantea Alberto, que me parece que es muy importante, diciendo, a ver, goberné 99 días en un mundo que todavía parecía normal, entre comillas, porque era un mundo que tenía infinidad de problemas, por supuesto, pero teniendo como perspectiva más o menos algo que ya se sabía que iba a plantearse como dificultad en términos de lo que se había recibido del macrismo. Pero a eso se le agrega inmediatamente la pandemia con sus aciertos y sus errores, que fueron fenómenos globales. Nadie sabía cómo atacar la cuestión de la pandemia. Se hizo un esfuerzo gigantesco para revitalizar al Estado, para reconstruir el sistema sanitario, para traer vacunas, para vacunar. Eso se naturalizó. Es algo sorprendente que creo que tiene que ver con el triunfo cultural del neoliberalismo durante muchas décadas, que los mismos que descreen del Estado, que creen que no hay que pagar impuestos, que no les importa si Macri tiene los Panama Papers, o ahora no sé cómo el nuevo nombre que tiene, los Pandora Papers. Los Pandora Papers, o si su madre blanquea ilegalmente $25 millones, a los mismos que creen que el Estado tiene que ser chiquitito y solo servir como gendarme y no mucho más, de repente te exigen que las vacunas estén, que los vacunes a todos, y al mismo tiempo eso se naturaliza y parece que ya está, que el Estado tenía que hacerlo, obligación del Estado. La verdad que la cosa es un poco más profunda. Y después le agregamos algo no menor, que es que un gobierno de tradición como el nuestro, peronista, popular, no puede permitirse que la pobreza se escape de las manos, que no haya políticas proactivas de cuidado a los sectores más humildes y más golpeados por las políticas neoliberales previas. Me parece que ahí hubo como una demasiada lentitud, o también lo que para mí es algo así como la burbuja de la pandemia. La burbuja de la pandemia genera que, en la medida que se produce una distancia entre quienes toman las decisiones y la corporalidad del territorio, no se ve de la misma manera desde esa distancia lo que está efectivamente sucediendo. Por eso creo que estamos en un momento donde son muy importantes las medidas que se tomen, obviamente, en estos 2 meses, pero más importante es construir una narrativa con medidas
muy fuertes de cara a los 2 años que faltan. Sí, recuperar un poco la épica, que de eso ahora te vamos a preguntar, pero antes quería volver a este encuentro entre Alberto y Cristina y en el anuncio, ¿no? Esta ley este proyecto de ley de fomento agroindustrial que recibió críticas incluso desde espacios cercanos al gobierno, del progresismo, porque justamente con todo esto que decís, con el 40% de pobreza, algunos creen que darle más beneficios a un sector que ganó mucho en los últimos años y que además es el sector que está principalmente interesado en devaluar nuestra moneda, no es factible. Y por otro lado la necesidad, ¿no?, que tiene el gobierno de tener más dólares a disposición para salir de una crisis, al igual que fue en el año 2003, ¿no?, que también se salió en parte por las divisas que entraban del sector agroexportador. A ver, es una combinación, como vos decís. Yo estoy convencido que la Argentina tiene que encarar en el corto, en el mediano y en el largo plazo una profunda transformación de su matriz productiva, mucho más ligada también a una cuestión urgente que es la cuestión ambiental, que sigue siendo una deuda pendiente. Con esto quiero decir que es fundamental no solamente apoyar o legislar para que se exporte más, y que eso es fundamental para la Argentina y lo que se exporte tenga valor agregado, sino apoyar fuertemente a partir de, obviamente, del Estado, a la pequeña producción agrícola, a la agroecología, a todo lo que significa nada más ni nada menos que garantizar el alimento de la mayor parte de los argentinos. Creo que está claro que una cosa es la necesidad de exportar alimentos industrializados, que entren los dólares para garantizar que la máquina productiva funcione y que a su vez todo lo que son necesidades propias de el desarrollo mismo de la creación de riqueza encuentre las divisas adecuadas. Pero también está obviamente lo interno, y yo creo que profundizar en políticas de verdad intensas, de mucho aporte de dineros públicos para que la pequeña producción familiar agrícola, los campesinos, que son los grandes productores de alimentos del consumo interno, tengan un respaldo real del Estado, tengan la protección y los subsidios que necesitan, es también parte de la necesidad de cambiar una matriz productiva, de que tengan un elemento fundamental. Tiene que haber una ley de acceso a las tierras, porque en la Argentina está muy concentrada la propiedad de las tierras y no sobran las tierras federales o fiscales como para decir, hay un montón de tierras fiscales, entonces vamos a entregársela a los pequeños campesinos. No, hay que generar una política activa por parte del Estado Nacional para que el acceso a la tierra sea mucho más dinámico, que las familias campesinas puedan efectivamente tener lo fundamental, que es primero la tierra y después todos los aportes. Me parece que el ministro Domínguez también lo ha dicho. Él ha hecho en su momento una gestión durante el gobierno de Cristina donde la Secretaría de la Pequeña Producción Agrícola tuvo un lugar importante, también tuvo un lugar importante la relación entre los organismos de agricultura que sobre todo se ocupan de asesoramientos, tecnologías y demás, que hoy son claves justamente para apoyar a la pequeña producción agrícola, el INTA, que me parece que es un organismo muy importante y que tiene que tener un perfil también valioso en relación no a proteger a las grandes producciones de soja, sino proteger precisamente la diversidad, la biodiversidad productiva, que solamente la garantizan los pequeños productores. Los grandes productores suelen tender al monocultivo, a la siembra directa, a todas cuestiones que algún día la Argentina tendrá que poder discutir desde un lugar diferente cuando ya no estemos tan cargados de urgencias, digamos, ¿no? En la medida que ya no estemos tan cargados de urgencias, seguramente tendremos la posibilidad de pensar de otra forma nuestra relación también con la naturaleza. Ricardo, ¿cómo estás? Sofía Solari te saluda. Hola, ¿qué tal?
Muy bien, quería llevarte a otro tema de la semana, que fue la citación a Mauricio Macri para ser indagado en la causa del espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan, y que inmediatamente, bueno, él dijo que que estaba como en condición de perseguido político por parte del Frente de Todos. Algo similar pasó con Pepín Rodríguez Simón, pero en realidad mi pregunta iba un poco para pensar el éxito, si se quiere, en definitiva, ¿no?, con el que logran vaciar de sentido ciertas ideas, ciertos conceptos y cargárselos, ¿no? Y que la gente, o sea, y que efectivamente haya gran parte de la gente que crea en lo que están diciendo, ¿no?, en que efectivamente son perseguidos políticos. O sea, como un poco para pensar esa operación que para mí sin dudas es exitosa porque hay gente que lo sostiene. A ver, acá hay dos cosas, me parece. Por un lado, hace ya, vamos a poner una fecha por comodidad, 2008, desde la 125, hay una estrategia sistemática de los grandes medios de comunicación que está dirigida a construir un dispositivo de condicionamiento, de chantaje, de debilitamiento y de destrucción de los proyectos popular democráticos en el país. Esto hay que decirlo porque trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para producir formas de sentido común, para tratar de liquidar precisamente cualquier intención de reforma económica o social que en cualquier país del mundo sería considerada indispensable. Acá se convierte inmediatamente en un motivo de disputa, de discusión, de ataque, de descalificación, cualquier idea de control, cualquier idea de mejorar una distribución de la carga impositiva que no sea regresiva, sino que sea precisamente progresiva y que se grave a los que más tienen, te tildan de comunista. Si se te ocurre una ley que proteja a los inquilinos, de vuelta, parece que estamos en la Unión Soviética, así podríamos seguir. Por un lado, la construcción de sentido común, de subjetividad, y el intento, por supuesto, de tratar de dañar el máximo posible, hasta lo desearían así, destruirla, a la propia Cristina Kirchner, pero también lo hacen con Alberto Fernández, con cualquiera que para ellos represente, entre comillas, lo que Macri llama el populismo. Y por otro lado, algo que es muy complicado y que creo que es de una gravedad muy, muy, muy fuerte, que es el modo como se condiciona la democracia cuando tenemos un poder judicial completamente capturado por los intereses corporativos. Entonces ahí tenemos un problema enorme. Lo que acaba de decir la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires es inverosímil. Uno diría no debería pasar. La Corte Suprema de la Nación debería decretar la inconstitucionalidad de esa ley votada en la legislatura macrista, pero sabemos que las cosas siempre son un poquito más oscuras en el planeta judicial, y que al mismo tiempo el macrismo, y Macri particularmente, es la figura política más protegida, más blindada de la vida democrática argentina, junto con su socio Rodríguez Larreta, ¿no? Yo creo que solo la dictadura, que mantenía bajo la lógica de la represión y la coerción una prensa completamente afín, salvo aquella que le era afín ideológicamente, por supuesto, en democracia nunca vimos un sistema mediático judicial que funciona para blindar y para proteger a la derecha argentina, y particularmente al macrismo y a su figura fundacional, que es Mauricio Macri. Eso es gravísimo porque condiciona la democracia, la debilita. ¿Cómo hablar de democracia y de división de poderes genuina cuando sabemos que gran parte del poder judicial es opositor? Entonces ahí me parece que se expresa una parte de nuestra debilidad, el hecho de no haber podido, cuando se llegó al gobierno, avanzar inmediatamente en una reforma del sistema judicial que hoy está paralizada, y seguramente las elecciones de noviembre, salvo que suceda algo muy, 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 no, que me parece difícil, nunca imposible, pero que se pueda ganar las elecciones, vamos a encontrar que no tenemos esa mayoría que necesitamos en diputados para seguir avanzando en una imprescindible reforma que va a ser que es escalonada, que ni siquiera es completa, pero imprescindible del Poder Judicial. Entonces, en este sentido,
tenemos los dos elementos que hacen poder y que construyen intereses y que conforman opinión pública y sentido común, como pueden ser los grandes medios de comunicación y una estructura judicial capturada, insisto, por los poderes corporativos. Eso debilita la democracia, hace inverosímil la autonomía de los poderes y la vida republicana. Entonces todo eso también hay que ponerlo sobre la mesa para darnos cuenta del daño enorme que generaron los 4 años de macrismo, no solamente en lo económico, no solo por el endeudamiento, sino por casi la definitiva construcción de un dispositivo de arbitrariedades judiciales que está ahí, que son parte de lo que hoy tenemos, ¿no? Sí, totalmente. Estamos en un momento donde la democracia está muy devaluada y bueno, eso se siente en esos hechos que vos marcas. Y por último, y agradeciéndote tu tiempo, quería preguntarte, porque falta poco para el 17 de octubre, donde también se espera, ¿no?, que se hagan anuncios quizás apelando un poco a tratar como de agitar algo de lo simbólico, del imaginario, que vengan un poco por ese lado, ¿no?, por el lado de la épica que también hablábamos recién. ¿Cómo lo ves, cómo lo esperás, también pensando en cómo fue el año pasado, ¿no?, que se intentó hacer esa especie de plaza virtual que finalmente no funcionó y algunos fueron a la plaza? Bueno, hoy con muchísima cantidad de población vacunada, la situación va a ser diferente. A ver, sí, yo creo que hay que apostar muy fuerte a recuperar la movilización por lo que significa, porque reconstruye entusiasmo, reconstruye potencia, reconstruye vida, reconstruye hermandad, fraternidad, igualdad, bueno, todo lo que ya sabemos. Y creo que el 17 de octubre es una fecha tan cargada, tan potente, tan históricamente decisiva en nuestra historia, que me parece que es absolutamente fundamental que el 17 de octubre confluyan todos aquellos que sienten que se está jugando una parada muy importante para la vida popular y democrática de nuestro país. Ricardo, muchas gracias por haber pasado por el aire de la 530. Un placer, abrazo para ustedes. Hablábamos recién con Ricardo Forster, filósofo y asesor presidencial.